Hola, ¿qué tal? Soy Artemisa y en este video vamos a hablar un poco de un tema delicado desde la perspectiva de qué es lo que hacemos cuando un ser querido o alguien cercano fallece. Es decir, la muerte como tal, como un proceso y no como un evento, cómo afecta a nuestro ser, a nuestra vida, el perder a alguien y cómo lo abordamos. Tradicionalmente en la psicología tenemos las fases del duelo que son cinco: la negación, la ira, la negociación, la depresión y la fase final que es la aceptación. Pero no todas las personas pasan por las cinco etapas y no todas la viven de la misma manera. Es decir, no todas las personas vivimos el duelo de la misma forma. Y es un hecho innegable porque no va a vivir el duelo de igual forma una persona que recibe una llamada telefónica para decirle: hey, tu mamá se acaba de morir, o tuvo un accidente, la atropellaron y murió. Un estado, o sea, una muerte inesperada y que te cayó de sorpresa. Por ejemplo, lo siento, pero su papá o su mamá tiene cáncer terminal, le quedan 4 meses de vida, vaya haciendo todos los preparativos que tenga que hacer para su fallecimiento. Son dos situaciones distintas. Tenemos el estado de muerte absoluta y tenemos la muerte progresiva. Por ejemplo, la parte de la negación. Nosotros, en el caso, por ejemplo, que recibimos un diagnóstico de una enfermedad terminal de un paciente, en este caso de papá, por decirlo así, lo primero que dices es: pero si él estaba bien de salud, o sea, se está moviendo bien, o sea, ¿cómo no puedes decir que le quedan 5 meses de vida? Si él se ve intacto, o sea, comienza, primero tienes el hecho evidente de que va a morir, pero tú estás tratando de negar ese hecho con razones lógicas, desde un razonamiento, o sea, estás tratando de racionalizar para poder negar la situación. En el ejemplo de un accidente en el que fallece la persona, recibes la llamada telefónica para notificarte, vas al servicio médico forense, es el cuerpo, y dices, recibes la llamada y dices: no puede ser, yo la vi en la mañana, no puede haber fallecido. Vas con el forense, te muestra el cadáver, y todavía en ese punto estás en la fase de la negación, porque ves a la persona que viste hace unas horas, viva, sonriendo, hablando contigo, compartiendo un café, y la ves ahora en una plancha fría, con la expresión seria, si es que queda algo en un accidente, y comienza a asimilarse esa negación y se convierte en ira. Por ejemplo, en este caso del contexto del accidente, la ira va enfocada a todos los agentes que uno considera como que tuvieron que ver. En el caso de un accidente automovilístico, vas directamente contra el chofer de la otra unidad. Vas, por ejemplo, contra la esposa, los hijos o quien sea, los familiares cercanos a esa persona. O sea, tratas de canalizar esa frustración que te llevó la negación a un contexto de ira para manifestar tu dolor. La ira en este punto es la manifestación del dolor. Pasa lo mismo con el paciente terminal. Como es un proceso en el que está muriendo,
estás en el punto inicial en que lo ves bien, o entre comillas bien, y comienza a degradarse. Y es cuando tú estás, por ejemplo, involucrada, atendiéndolo, cuidándolo, dándole los medicamentos, dándole el tratamiento, bañándolo. Y mientras que estás negando ese hecho de que está muriendo, sientes ira, porque todos tus esfuerzos, todo lo que haces, no ves que esté funcionando, porque como sigues aferrada a la negación, la ira está golpeando ahí, la ira está racionalizando desde tu negación. Por eso, en ambos casos, la negación y la ira van acompañados. Casi que dices tú, no puede ir una sin la otra, y son casi instantáneos. Luego viene la otra parte del proceso, que es la negociación. Y no es otra cosa, sino que, por ejemplo, en el caso de la muerte absoluta, en el que ocurrió un incidente y murió de manera súbita, es que si yo lo hubiera llevado a cierto lugar en vez de dejarlo manejar, o es que si yo le hubiera dicho que no fuera, o es que si el otro auto no hubiera ido tan rápido, la negación está entrando junto con la negociación y la ira va a estar ahí involucrada, porque en ese proceso de negociación en el que estamos elecumbrando la posibilidad de un mundo donde no hubiera pasado los eventos que llevaron a la muerte, para poder sentirnos mejor con nosotras, con nosotros mismos. Estamos negociando nosotros, con nosotros, la muerte. Pasa lo mismo en el contexto del paciente terminal. Con el paciente terminal, aquí involucra un otro aspecto, porque la negociación ya no es nada más nosotros, como individuo, sino que involucramos al paciente. Por el vínculo emocional, por la empatía, le decimos, el paciente está negándose también a morir. Él no quiere morir, nadie quiere morir, o sea, literalmente no hay persona en el mundo que quiera morir. ¿Ok? Dejando de lado lo que son los aspectos del suicidio, no, eso punto y aparte. Racionalmente nadie quiere morir, racionalmente nadie quiere morir. Y aquí tenemos la parte del enfermo terminal negociando, y la persona que lo está cuidando también está negociando, y están tratando de sobrellevar el uno con el otro el aspecto de la muerte, el enfrentamiento contra lo inevitable. Luego, la depresión que viene. La depresión puede empezar desde el momento de estar consciente de, hey, esto ya no, pues, no se va a poder. Esto ya no importa lo que hagas. Todo lo que estás haciendo ahorita no va a funcionar. Es cuando ya pasaste tu negación, pasaste tu ira, pasaste la negociación y ya te diste cuenta, estás en la antesala de aceptar las cosas. Y esa es tu última negación, la depresión. La depresión te está diciendo, hey, sé que esto es inevitable, sé que va a morir, pero no lo quiero aceptar. Y ahí está la depresión. Y esa depresión va a ir creciendo con el desarrollo de la muerte. Y llegando al momento final, en el que se para el corazón, se detienen todos los hospitales, la depresión va a seguir hasta que llega al punto en el que, en ese bache emocional en el que nos encontramos, pasa el tiempo y te das cuenta de que nada va a cambiar. Lo que fue, ya fue. Lo que una vez fue, nunca volverá a ser. Se acabó. Y es cuando empiezas a
caminar una vez más a la aceptación. Cuando dices, voy a tener que aprender a vivir sin ti, a dejarte ir, a llevarte en el pensamiento y en el corazón, pero aceptar el hecho de que ya no estás. Esa es la parte más difícil para cualquier ser humano. Por ejemplo, mi caso particular, en el 2016 yo perdí a una de mis hermanas. De hecho, yo quiero a mis dos hermanas. Y fíjense, lo estoy diciendo en presente, quiero a las dos. Porque de una manera u otra, yo no acepto la muerte de mi hermana, de mi segunda hermana, vaya. Para mí fue un golpe duro porque yo la fui a dejar al hospital, tuvo un ingreso por una trombosis venosa profunda. Estaba hablando bien conmigo, estábamos hasta riendo, en cierta manera. Eso fue un sábado. Para el lunes en la mañana me hablan por teléfono del hospital y me dice, venga de inmediato al hospital, tenemos que hablar con usted. Vamos mi papá y voy yo con él. Llegamos al hospital. Nos quedan esperando 15-20 minutos. Yo paso a ver qué es lo que está ocurriendo. Me recibe el médico tratante en ese instante y me dice, familiar de la señorita Josefina de Los Ángeles. Sí, soy yo. La señora acaba de fallecer. En ese momento sentí que no podía ser cierto, que mi hermana no estaba muerta, que debía ser un error, que me estaban engañando. Así que le pedí al médico que me permitiera entrar a verla. Y sí, me permitió entrar a verla. Toqué su cuerpo, toqué sus manos, toqué sus piernas, toqué su frente. Ya estaba muerta, mi hermana. Quería yo racionalizar en ese momento el hecho de que mi hermana, con la hermana con la que había crecido y vivido toda una vida, había fallecido. La parte difícil fue hablar con mi papá, que estaba esperando afuera, y fue la parte más dura porque tenía que ir con un padre que estaba esperando que su hija estuviera bien y tenía que decirle que había muerto. Él tronó ese momento, se alteró, dijo que no podía ser cierto. Le pedí que fuera a verla para que él también lo viera. Y el camino de regreso a casa, al cruzar la puerta, vi a mi mamá, vi a mis sobrinos, los hijos de mi hermana, vi a mi propio hijo sentado en el mueble de la sala. Y tuvimos que decirle a un par de niños que acababan de perder a su mamá, tenía que decirle a una madre que acaba de perder a su hija. Fue llevar los procesos de la muerte, la negociación, la negación, la ira, la negociación de golpe. Pasa el tiempo del duelo, un año, y nos acostumbramos a vivir sin ella. Los niños de mi hermana, mis sobrinitos, se quedaron con nosotros viviendo, con mi mamá y con mi papá y conmigo, tratando de hacerles sentir bien,
dándoles esperanza en ese sentido de que algún día la podrían llegar a volver a ver. Que si existe el más allá, que si existe el cielo o el infierno, eso es punto y aparte. Realmente yo no lo sé, nadie lo sabe. Pero mientras que un ser humano pueda aferrarse a una esperanza, aunque sea pequeña, se le ayuda a seguir con vida, a seguir adelante. Y eso es bueno. Después de 4 años, tengo que morir a mi madre de una neumonía. Tuve que experimentar la ira porque un médico, un laboratorista hizo mal unos exámenes y dijo que no estaba enferma de ninguna bacteria, que no había ningún problema. A partir de ese diagnóstico mal hecho, no la atendieron, duró horas sin atención médica de calidad y sucumbió a las 12 de la tarde de un 8 de enero. Quedé internada en terapia intensiva, inconsciente, sin capacidad de comunicarse con nadie. Su cuerpo se empieza a degenerar, se empieza a degradar, pero yo no puedo estar con ella, porque no permiten que alguien se quede con un enfermo en una unidad de cuidados intensivos. Nada más puedo ir a que me den informes. Y volvemos otra vez al proceso del duelo. Mi madre muere un 20 de enero. Tengo que decirle a mi padre que su compañera de vida, su esposa, acaba de fallecer. Él enfermo también de lo mismo, de una neumonía y con cáncer. Sobrevive al proceso unos meses. En agosto termina colapsando y ahí comienza la fase de la negación. Yo sabía que tenía un hepatocarcinoma, sabía que el diagnóstico venía desde 2013, pero todo ese tiempo que duramos en el que él se movía, él caminaba, él vivía, era feliz, súbitamente se rompe una noche. Y trato de racionalizar, acompañando a mi padre junto con mi otra hermana, a cuidarlo, a desvelarnos. Fue agotador para las dos, para mi hermana y para mí. Y fue un proceso en el que nos dio la madre, perdón por la expresión, porque al hombre fuerte que conocíamos, al hombre que siempre admiramos toda una vida, fue apagándose, haciéndose poco a poco un niño, porque su mente se comenzó a apagar por la enfermedad que tenía. Hasta que un 7 de octubre se quedó dormido y a las 3 de la tarde su corazón se detuvo. Y a partir de ahí ha sido un proceso de negar, de enojarnos, de negociar, reprimirnos y aceptar el hecho. Y no es fácil, no es para nada fácil. Inclusive hablarlo ahorita para mí no es fácil, para nadie debería ser fácil. Nadie que tenga sangre en las venas puede decir que la muerte es algo fácil de asimilar. Mi consejo o recomendación es que cuando una persona enfrenta el proceso del duelo, tiene que estar acompañada. Es decir, la familia es el núcleo importante. Si la familia está unida, el proceso del duelo va a ser más fácil de sobrellevar que hacerlo en solitario. Si estás en solitario, lo más recomendable es buscar ayuda psicológica.
alguien que te escuche, un profesional de la salud que esté ahí para atenderte, porque a veces es fácil tomar la puerta falsa, es muy tentador, ¿eh? Sí, es muy tentador a veces ver la cuerda, ver la pistola, ver la navaja, ver los medicamentos y decir, hasta aquí. Es bastante fácil. Lo difícil es lo que dejas atrás. Todas las secuelas que dejas, todos los lazos que rompas con tu muerte. Porque nadie está tan jodido, escúchame bien, nadie está tan jodido como ser humano para no tener a alguien al que le importes. Alguien que vaya a llorar por ti cuando tomes una decisión equivocada. Así que busquen ayuda cuando sea necesario, apóyense en su familia. Y bueno, esto ha sido todo por este video y les quiero dar las gracias por acompañarme durante todos estos videos. Muchas gracias y nos vemos hasta la próxima emisión. Chao.